Buen día. En la sesión de hoy voy a hablar sobre la relación entre las características físicas y la herencia. Y para iniciar con el tema, voy a abordar estas dos interrogantes. ¿Desde cuándo se conocen los genes y sabes cómo se estudia la herencia? Pues tenemos que en la década de 1860 los mecanismos de la herencia fueron descifrados por un monje austriaco llamado Gregor Mendel, quien estudió la herencia a través de los chícharos. Por más de 10 años aproximadamente estuvo cultivando Mendel chícharos en su monasterio y estudiando cómo es que se pasaba la herencia en torno a los colores, la textura que iba a tener estos chícharos. Y se le conoce a él por estos estudios que realizó por este largo periodo, se le conoce y lo que descubrió, los descubrimientos que él obtuvo, se le conoce como el padre de la genética. Él en estos estudios que realizó pudo descubrir cómo los genes se van pasando de una generación a otra a través de esta herencia. Los genes vienen en diferentes versiones o alelos, que son las formas alternativas de un mismo gen. O sea, las formas en las que se puede manifestar un gen, así se les llama, alelos. En este caso, para el gen que determina el color de la flor en la planta de chícharo, existen dos alternativas o alelos. Un alelo que determina el color púrpura y otro que determina el color blanco, ¿ok? Esos van a ser los alelos de un gen, o sea, las dos opciones que se tienen en cuanto al color púrpura y color blanco. No obstante, Mendel descubrió otros alelos, por ejemplo, los asociados al color, la forma o el tamaño de una especie de plantas. Los alelos dominantes se expresan o se exhiben en los descendientes. Los alelos que no se expresan en los descendientes se llaman recesivos. O sea, lo que sí podemos ver se dice dominante porque domina sobre el otro, lo que se expresa, lo que podemos ver. Y el recesivo es el que no se expresa. El alelo dominante puede enmascarar la expresión del otro, o sea, taparlo. Sin embargo, el alelo recesivo sigue presente. Aunque no se represente el color, sigue presente de una generación a otra. O sea, sí se va pasando, aunque no se exprese o no se vea el color. A este fenómeno, en el que solo una característica se muestra en los descendientes, se les llama dominancia. O sea, el que domina o el color que podemos observar, a eso se le conoce como dominancia. Cuando se cruzan, por ejemplo, dos plantas de chícharo, en la que una tiene la flor blanca y otra tiene la flor púrpura es dominante. O sea, todas las descendientes de este cruce van a tener flor púrpura. ¿Por qué? Porque es el dominante, domina al color blanco. Y esto lo podemos apreciar o lo podemos descifrar en un cuadro de Punnett. Este cuadro permite determinar las proporciones de descendencia que resultan de la cruza de dos organismos. Por ejemplo, aquí en este cuadrito tenemos dos organismos que son, el dominante siempre se va a representar con letra mayúscula y el recesivo con letras minúsculas. Aquí tenemos, como les comentaba ahorita en la diapositiva anterior, que el color púrpura siempre es dominante, entonces lo tenemos representado con una P mayúscula y el color blanco lo tenemos representado con una letra minúscula, ¿ok? Cuando hay una cruza entre una flor púrpura y una blanca, el resultado van a ser puras púrpuras, ¿ok? ¿Por qué?
porque mencionamos que la letra mayúscula domina sobre la minúscula. Entonces, el gen, el alelo que se va a expresar va a ser este. El alelo dominante va a ser la P y es la de el color púrpura. ¿Okay? Y el alelo recesivo va a ser el blanco, el que no se va a expresar. Entonces aquí tenemos como resultado que los 4 van a ser flores color púrpura, porque domina la letra P mayúscula. En este, el alelo dominante se muestra, como les comento, con una letra mayúscula, mientras que el alelo recesivo se indica con una letra minúscula. Así como les decía, letra mayúscula, el púrpura, letra minúscula, el blanco, ¿ok? Este es un mismo gen con dos alelos, un mismo gen con dos alelos. Y acá en el otro cuadro tenemos una cruza entre dos organismos que resultaron de este cruce. Del cruce de estos dos resultaron estos 4. Entonces ahora 2 de estos 4 se van a cruzar acá abajo. Podemos observar que es una P mayúscula, una W minúscula, P mayúscula y W minúscula. Se van a cruzar y la descendencia que vamos a tener a continuación va a ser muy distinta a la que teníamos en el cuadro de Punnett de arriba. Acá vamos a hacer una cruza como si fuera una tablita en matemáticas. Este se cruza con este, tiene como resultado P mayúscula, P mayúscula. Este con este, P mayúscula, este alelo P mayúscula y con este alelo W minúscula. Aquí lo tenemos, PW. Este alelo se cruza con este y tenemos otra vez P mayúscula con W. Y acá al final tenemos W con W. Entonces podemos observar que tenemos como resultado que vamos a tener 3 plantas con flores púrpuras, que son estas 3, y una planta con flores blancas, ¿ok? Que va a ser donde tenemos 2 alelos recesivos. Por eso va a dar como resultado aquí una flor de color blanca. Y en las otras, como tiene la letra mayúscula, va a ser una flor de color púrpura. Los organismos pueden ser homocigotos cuando sus alelos para una característica son iguales. En este caso, las plantas de chícharo, que tienen P mayúscula y W minúscula y W minúscula. O bien pueden ser heterocigotos cuando sus alelos para una característica son diferentes, como las plantas de chícharo P mayúscula con una W minúscula. Aquí sus características son diferentes, no van a ser homocigotos, van a ser heterocigotos. Se dice que los organismos homocigotos son de raza pura porque poseen un rasgo que heredan a sus descendientes sin cambios. Por ejemplo, aquí podemos decir los perros que son de raza pura, se dice que no están cruzados con otra raza, por lo tanto sus características van a ser heredadas al 100% a su descendencia, pues, a sus hijos. A las características humanas que se heredan según las leyes de Mendel, es decir, que están controladas por un gen único con un alelo dominante y uno recesivo, se les conoce como características mendelianas. Y acá abajo vamos a poder observar unos ejemplos. Ejemplos de características mendelianas en humanos son, por ejemplo, las pecas. Aquí podemos observar que las pecas tienen que tener un alelo dominante en el que se van a expresar. Una persona entonces que tiene pecas es muy probable que lo herede a sus descendientes o a sus hijos. Otra característica que es dominante son las pestañas largas. Y también tenemos acá el pico de viuda en la línea del cabello. El lóbulo despegado en la oreja también es una característica dominante. Y por último tenemos la capacidad de enrollar la lengua, también es una característica dominante. Entonces, ¿por qué les menciono estos 5 características? Porque son heredados por un solo gen. Entonces, ese gen
es dominante. Otras características que tenemos los seres humanos, intervienen varios genes distintos. En el caso de estas características que les mencioné, es un solo gen, en el que se cuenta con un alelo dominante y otro recesivo, que el dominante es el que se observa, el que podemos observar, y el recesivo es el que no se puede observar. Espero que haya quedado entendido el tema. Estas son las referencias de Sistema 1 de donde se puede retomar la información.